Imagina despertarte cada mañana con una certeza. Sin importar cuánto trabajes, tu bolsillo seguirá vacío. Sales de casa antes de que salga el sol. Caminas 40 minutos para alcanzar el autobús que te lleva al trabajo. Llegas, abres la puerta del local y empieza la jornada. Horas interminables de pie, moviendo las manos sin parar. El sudor se seca en la frente y vuelve a salir, una y otra vez. Cargas cajas pesadas, limpias espacios ajenos, atiendes a clientes todo el día. Cuando cierras a las 10 de la noche, tu cuerpo está adolorido, completamente agotado. Y aún así, cuando cobras a fin de mes, el dinero nunca alcanza. Pagas el alquiler, compras lo mínimo de comida para la familia. Ya no queda nada para los medicamentos que necesitas, ni para los cuadernos nuevos que piden los niños en la escuela. Esta es la realidad que viven millones de personas en todo el mundo. Trabajan duro, cumplen jornadas largas, hacen sacrificios enormes, pero siguen atrapadas en la pobreza, sin forma de salir. Muchas de ellas hacen sacrificios que nadie ve. Se saltan comidas para que sus hijos puedan comer un plato completo. Duermen menos horas para buscar un ingreso extra los fines de semana. Renuncian a descansar incluso cuando están enfermos, por miedo a perder el único trabajo que tienen. Y aún con todo esto, no logran salir del ciclo de la pobreza. Hoy vamos a desentrañar una verdad incómoda que pocas personas se atreven a decir en voz alta. El trabajo duro, por sí solo, no siempre es suficiente para salir de la pobreza. No es que las personas no quieran esforzarse, no es que no cumplan con lo que tienen que hacer. Lo que pocos ven es que detrás de esta realidad existe un conjunto de factores invisibles. Estos factores se combinan y se refuerzan entre sí para mantener a millones de personas atrapadas en un ciclo difícil de romper, incluso cuando hacen todo lo que está de su parte para salir. Empecemos por desarmar la idea que nos han enseñado durante décadas: el mito del trabajo duro como solución única para todos. Durante generaciones, se repite una frase en todos los espacios de nuestra vida: el que trabaja duro, gana. Esta frase se transmite de padres a hijos en cada hogar. Se enseña en las clases de la escuela desde que somos niños. Se repite en todos los discursos motivacionales que ves en las redes sociales todos los días. La narrativa es siempre la misma. Una persona que empieza desde cero, sin nada de dinero ni contactos, se esfuerza todos los días, renuncia a descansar y a divertirse. Finalmente, logra el éxito que se propuso. Esta imagen se convirtió en un símbolo cultural de superación. Se usa para celebrar a quienes triunfan y también para culpar a quienes no logran salir de la pobreza. Se da por sentado que si trabajas duro, debes ganar. Si no ganas, es porque no te esforzaste lo suficiente. Esta idea está tan arraigada en la cultura que pocas veces nos detenemos a cuestionar si es realmente cierta. Pero esta narrativa que repetimos desde hace décadas ignora algo fundamental que cambia todo el razonamiento. No todo trabajo vale lo mismo en el mercado laboral actual. El valor de tu trabajo no se mide solo por las horas que pasas en tu puesto, ni por el cansancio que te queda al final del día. No se mide por cuánto sudas, ni cuánto te duele el cuerpo después de la jornada. El valor depende del lugar que ocupa esa actividad dentro de la estructura del mercado. Hay actividades que requieren mucho esfuerzo físico, que ocupan muchas horas al día, que son absolutamente esenciales para que toda la sociedad funcione. Pero el mercado les asigna un valor muy bajo, que no coincide ni con el esfuerzo que demandan, ni con la importancia que tienen. Otras actividades demandan menos esfuerzo físico, ocupan menos horas de trabajo al día y reciben una remuneración muchas veces mayor. Esto significa que un mayor esfuerzo físico no corresponde automáticamente a una mayor remuneración. La idea que más esfuerzo igual a más dinero se rompe por completo cuando comparamos dos trabajos distintos
dentro del mismo mercado. Esta desigualdad en la valoración del trabajo es el primer factor invisible que mantiene a muchas personas atrapadas en la pobreza, incluso cuando cumplen con todo lo que el mito del trabajo duro les pide. Para ver esta desigualdad con claridad, basta imaginar a dos personas que viven en la misma ciudad. La primera trabaja más de 10 horas cada día. Limpia oficinas después del cierre, lava ropa ajena en lavanderías, carga cajas de 20 kilos en los depósitos del supermercado, todos los días. Cuando termina la jornada, le duele toda la espalda. Tiene que dormir horas para recuperarse del cansancio acumulado. Y al día siguiente, tiene que volver a repetir el mismo ritmo. La segunda persona trabaja 8 horas al día frente a un computador en una empresa de desarrollo de software. No levanta pesos todo el día, no tiene que caminar kilómetros entre un puesto y otro, trabaja en un espacio con temperatura controlada. La primera persona trabaja 2 horas más al día que la segunda. Hace un esfuerzo físico mucho mayor, que le desgasta el cuerpo año tras año. Pero cuando miras los ingresos que recibe cada una al final del mes, la situación da un vuelco completo. La segunda persona suele ganar entre 3 y 4 veces más dinero que la primera. Esta diferencia no surge porque la segunda se esfuerce más, ni porque trabaje más horas. Surge simplemente por el valor que el mercado asigna a cada tipo de actividad. El mercado paga más por el conocimiento técnico que la segunda persona usa cada día y paga mucho menos por el esfuerzo físico que la primera entrega. Esto no es una excepción, es la norma en casi todos los mercados laborales del mundo actual. La desigualdad en la valoración del trabajo no es el único factor que mantiene atrapadas a las personas. Otro elemento clave que genera y reproduce la pobreza, incluso con trabajo duro, es el salario mínimo. Los alimentos aumentan su valor mes a mes. El alquiler de la vivienda más pequeña crece cada año. El transporte público sube su tarifa y la educación de los niños cuesta cada vez más. Lo mismo pasa con los medicamentos y los servicios básicos para mantener un hogar. Se supone que los salarios deben ajustarse cada año para compensar este aumento de precios. Pero en la práctica, los ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios. Un ejemplo claro de esto se dio en Argentina hace unos años. La inflación alcanzó más del 100% en un solo año. No wonder game, no wonder game, no wonder game, no wonder game, no wonder game. Pero los salarios de los trabajadores solo aumentaron un 70%. Esto significa que incluso si tienes un trabajo fijo, con aumento anual incluido, tu poder de compra se reduce cada año. No puedes comprar la misma cantidad de cosas que podías comprar el año anterior. Cada 12 meses llegas a fin de mes con menos dinero para cubrir tus necesidades. Esta caída constante del poder de compra obliga a millones de personas a aceptar cualquier trabajo mal pagado que aparezca. No tienen otra opción para sobrevivir. No pueden darse el lujo de rechazar un trabajo que no paga lo suficiente. Si lo hacen, sus hijos no tendrán comida para comer esa semana. Así quedan atrapados en un ciclo en el que trabajan todo el día, pero nunca ganan lo suficiente para salir adelante. Después de la desigualdad en la valoración del trabajo y los salarios que no alcanzan para vivir, existe una tercera barrera casi infranqueable que mantiene el ciclo de la pobreza. Una división clara dentro del propio mercado laboral actual. El mercado se divide en dos bloques bien separados, y es muy difícil pasar de uno al otro si empiezas en el lugar equivocado. Por un lado, están los empleos altamente remunerados, vinculados a la tecnología, la ingeniería o las finanzas. Quienes entran a este bloque obtienen contratos estables, seguridad social para ellos y su familia, beneficios extra como aguinaldos y vacaciones pagas, y espacios para ascender de puesto y aumentar tus ingresos con los años. Pueden ahorrar mes a mes, invertir en educación para sus hijos y proyectar un futuro más estable. Por otro lado, están los trabajos informales o manuales de baja calificación.
Estos puestos pagan salarios que apenas alcanzan para cubrir el día a día y casi no tienen oportunidades de crecimiento a mediano o largo plazo. Esta separación no es una abstracción. Crea dos mundos completamente diferentes dentro de la misma ciudad, incluso dentro de la misma cuadra. Uno de estos mundos abre puertas para crecer, ahorrar y salir de la pobreza si te esfuerzas. El otro mundo está lleno de limitaciones estructurales que no te permiten salir del ciclo de sobrevivir día a día. No importa cuánto te esfuerces trabajando en el segundo bloque. Las reglas del mercado no te permiten acceder a las oportunidades que existen en el primero. Quienes terminan atrapados en el bloque de trabajos informales enfrentan aún más dificultades que no se ven a simple vista. Sin un contrato de trabajo formal, no tienes acceso a la seguridad social para atenderte cuando te enfermas. No tienes aguinaldo para cubrir gastos extra de fin de año. No tienes vacaciones pagas para descansar después de meses de trabajo constante. No tienes fondo de retiro para cuando ya no puedas seguir trabajando por tu edad. Todas estas protecciones que dan los empleos formales simplemente no existen para los trabajadores informales. Una familia que vive en la informalidad gasta todo lo que gana cada mes para cubrir sus necesidades básicas. No pueden guardar ahorros de meses para tener un colchón frente a imprevistos. Cualquier emergencia pequeña, una fiebre que requiere ir al hospital, una avería en el techo de la casa que hay que arreglar o una pérdida temporal de empleo puede convertirse en una crisis económica total que te hunde más en la pobreza. Una familia que vive al día no tiene ahorros para cubrir un gasto inesperado de $500. No tienen otra opción que pedir dinero prestado a usureros, que cobran intereses altísimos que no se pueden pagar en meses. Esta deuda se va acumulando mes a mes y mantiene a la familia endeudada por años. Cada ingreso que ganan se va directamente a pagar los intereses y nunca logran salir del agujero en el que cayeron por un imprevisto que cualquier familia con seguridad social podría resolver sin problemas. En las últimas décadas, dos cambios mundiales profundos han aumentado aún más la presión sobre los trabajadores de bajos ingresos y han agrandado la brecha entre quienes tienen oportunidades y quienes no. El primer cambio es la llegada masiva de la tecnología, que comenzó a reemplazar trabajos que antes realizaban personas de a pie. Las fábricas de ropa y de automóviles adoptaron robots que trabajan 24 horas al día sin cansarse, sin pedir vacaciones ni aumentos de sueldo. El segundo cambio es la globalización. Las empresas multinacionales trasladaron toda su producción a países con costos laborales mucho más bajos, donde los salarios son aún más insuficientes para sobrevivir. Este proceso combinado de automatización y globalización redujo drásticamente la demanda de empleos tradicionales. Obreros de fábrica, operadores de maquinaria, incluso empleados de atención al cliente en locales pequeños. Cuando la demanda de un tipo de trabajo baja y hay cientos de personas buscando solo decenas de puestos vacantes, los salarios de esos puestos también bajan. La presión para aceptar salarios más bajos se hace cada vez más fuerte, porque no hay otra opción para trabajar. Mientras la tecnología avanza a pasos agigantados, quienes no tienen acceso a educación o capacitación para usar nuevas herramientas tecnológicas quedan rezagados de inmediato. No pueden competir por los nuevos puestos de trabajo que aparecen en el mercado, porque no tienen las habilidades que se requieren para ocuparlos. Esta brecha entre quienes tienen las habilidades tecnológicas que el mercado valora hoy y quienes no tienen esa formación se vuelve cada vez más grande con el paso de los años. Cada nueva tecnología que aparece aleja más a quienes ya estaban atrasados y no les deja forma de volver a alcanzar. Uno de los elementos más determinantes para romper o mantener este ciclo de pobreza es, sin duda, la educación. No todas las personas nacen con el mismo acceso a una educación de calidad, y esta diferencia se marca desde los primeros años de la infancia. En algunas zonas urbanas privilegiadas,
Existen instituciones educativas con conexión estable a Internet, laboratorios equipados, un computador para cada alumno y docentes capacitados con salarios dignos. Los estudiantes pueden acceder a actividades extraescolares, talleres de capacitación tecnológica y apoyo para preparar su ingreso a la universidad. En cambio, en otras zonas, especialmente en zonas rurales alejadas o en barrios populares de bajos ingresos, la infraestructura educativa es extremadamente limitada. Muchas escuelas no tienen agua potable disponible todo el día, ni servicio eléctrico constante. No hay materiales de estudio suficientes para todos los alumnos, y muchas veces deben compartir un solo libro entre 3 o 4 estudiantes. Las oportunidades de formación en habilidades nuevas o tecnológicas son prácticamente inexistentes. Esta diferencia en la educación que recibes desde la primera infancia no es un detalle sin importancia. Se refleja directamente en los salarios que vas a ganar cuando te conviertas en adulto. El mercado laboral actual recompensa de forma clara las habilidades específicas que solo se aprenden con una buena formación continua. Cuando alguien no tiene acceso a una formación adecuada desde pequeño, queda limitado de por vida a trabajos de baja remuneración, sin posibilidad real de cambiar de rubro o escalar a un puesto mejor pagado. No importa cuánto esfuerzo pongas en tu trabajo diario, la brecha que se abrió en tu infancia ya marcó tu camino de antemano. Pero la educación formal no es el único factor que define tus oportunidades de salir de la pobreza. También influye un elemento invisible, pero extremadamente poderoso, que pocas veces se menciona. Se llama capital social. El capital social no es otra cosa que las redes de contacto que construyes a lo largo de tu vida y las oportunidades que esas redes te pueden dar. Conocer a alguien que pueda recomendarte para un empleo bien pagado, informarte sobre una beca para estudiar una carrera profesional o ayudarte a encontrar una oportunidad de crecimiento que no está publicada en ningún lado. Esta diferencia puede marcar la distancia entre avanzar en la vida o quedarse estancado en el mismo puesto de bajo salario por 20 años completos. Una persona que crece en una familia de clase media tiene padres que conocen profesionales de distintos rubros que pueden recomendarla para una pasantía en una buena empresa cuando termina el secundario. Esa primera pasantía le abre las puertas a un contrato de trabajo formal y después a ascensos que aumentan su salario cada año. En cambio, una persona que crece en un barrio pobre no tiene esas conexiones. Sus padres, en la mayoría de los casos, también trabajan en puestos de baja remuneración y no tienen contactos en sectores bien pagados del mercado. Esta persona tiene que buscar oportunidades completamente sola, sin ayuda, sin recomendaciones, sin información sobre puestos que podrían cambiar su vida. Además de las diferencias en educación y redes de contacto, muchas personas enfrentan barreras adicionales que no dependen en absoluto de su esfuerzo personal. Son barreras invisibles, creadas por prejuicios sociales estructurales, que limitan tus oportunidades de salir de la pobreza sin importar cuánto te esfuerces cada día. El primer tipo de discriminación más extendido es la discriminación por género. Estudios realizados en decenas de países de todo el mundo muestran un resultado claro y repetido. Las mujeres con la misma experiencia laboral y el mismo título profesional ganan un 20% menos que los hombres que ocupan exactamente el mismo puesto. Incluso cuando hacen el mismo trabajo, con el mismo rendimiento, el salario que reciben es menor de forma sistemática. La segunda barrera invisible es la discriminación por origen étnico. Personas con apellidos reconocidos de origen africano o indígena tienen hasta un 30% menos de probabilidades de ser llamados a una entrevista de trabajo, incluso cuando presentan exactamente el mismo currículum que una persona de origen europeo. Muchas empresas rechazan candidatos antes de conocerlos, solo por el apellido que llevan, cerrando la puerta a oportunidades de crecimiento antes de que la persona pueda demostrar su valor. También existe la discriminación por lugar de residencia. Los candidatos que viven en barrios populares o zonas periféricas de bajos ingresos tienen menos posibilidades de ser contratados
incluso cuando viven a la misma distancia del puesto de trabajo y tienen la misma preparación que los candidatos de zonas privilegiadas. Todas estas discriminaciones son invisibles, pero tienen efectos muy concretos y duraderos. Cierran puertas a personas que se prepararon, que trabajan duro, que quieren salir adelante, y las mantienen atrapadas en la pobreza solo por características que no pueden cambiar. Otro obstáculo silencioso que mantiene cerrado el ciclo de la pobreza es la falta de acceso a servicios financieros formales. Sin una cuenta bancaria para guardar tus ahorros de forma segura, sin acceso a créditos con tasas de interés justas, sin seguros de salud o de vida que te protejan ante emergencias, es casi imposible crecer económicamente a largo plazo. Muchas personas piensan que el problema de la pobreza se resuelve solo con trabajar más horas, pero incluso si logras ahorrar un poco cada mes, no tienes acceso a las herramientas que te permiten hacer crecer ese dinero. Sin crédito accesible, no puedes invertir en tu propio pequeño negocio para aumentar tus ingresos. No puedes comprar la mercadería que necesitas para abrir un local, ni comprar las herramientas que te permitirían trabajar más rápido y ganar más por día. Si tienes un emprendimiento pequeño, no puedes acceder a préstamos para expandirlo, porque ninguna entidad financiera te lo va a dar. Cuando surge una emergencia como una enfermedad que requiere ir al hospital, o una avería en tu casa que tienes que reparar, no tienes ahorros guardados en un lugar seguro para cubrir el gasto. Tienes que pedir dinero prestado a usureros, que cobran intereses altísimos que te mantienen endeudado por años. Cada mes te quitan una parte de tu ingreso que podrías usar para cubrir las necesidades básicas de tu familia. Muchas instituciones financieras grandes consideran a las personas de bajos ingresos como clientes de alto riesgo. No les abren cuentas bancarias, no les dan créditos con condiciones justas, no les ofrecen seguros a precios accesibles. Esto deja a millones de personas completamente fuera del sistema financiero formal. Y cuando alguien queda fuera del sistema financiero formal, queda atrapado en la informalidad y no puede romper el círculo vicioso de la pobreza, sin importar cuánto esfuerzo ponga cada día. Llegados a este punto, es importante aclarar una idea fundamental que la mayoría de la sociedad tiene equivocada. La pobreza persistente no es una cuestión de falta de voluntad de las personas que la sufren. No es que las personas pobres no quieran salir adelante, que sean perezosas o que no se esfuerzan lo suficiente por cambiar su situación. Esta idea es completamente falsa y no se corresponde con la realidad que viven millones de personas en todo el mundo. Muchas de las personas que viven en la pobreza trabajan más horas al día que las personas que pertenecen a los sectores más ricos de la sociedad. Una trabajadora doméstica que trabaja 12 horas al día, 6 días a la semana. Un obrero informal que carga cajas todo el día para conseguir ingresos. Un vendedor ambulante que camina 15 kilómetros todos los días para vender sus productos. Trabajan mucho más que muchos ejecutivos que ganan decenas de veces más que ellos. La pobreza no es el resultado de la falta de esfuerzo o de la falta de voluntad de las personas que la sufren. Es el resultado de múltiples factores que se combinan y se refuerzan entre sí todos los días. Tenemos la valoración desigual de los tipos de trabajo, los salarios insuficientes que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, la informalidad laboral que no te deja protección social, la falta de acceso a educación de calidad desde la infancia, la exclusión financiera que te impide crecer, las discriminaciones invisibles que cierran puertas de forma sistemática, los avances tecnológicos que desplazan cada vez más los empleos de baja cualificación. Aunque el problema es complejo y tiene muchas raíces estructurales, existen caminos para enfrentarlo y cambiar esta realidad. Estos caminos se desarrollan en 3 niveles distintos: personal, comunitario y estructural. Empezamos por el primer nivel, el cambio a nivel personal. El primer paso para cambiar tu situación es fortalecer tus habilidades que el mercado laboral busca hoy en día. Muchas personas piensan que para mejorar necesitan sacar un título universitario que cuesta mucho dinero y muchos años de estudio,
algo que no se pueden permitir cuando tienen que trabajar todos los días para alimentar a su familia. Pero esto no es cierto. No necesitas un título tradicional para aprender competencias que aumenten tu valor en el mercado. Puedes aprender el manejo de herramientas digitales básicas, como hojas de cálculo o el uso de redes sociales profesionales para buscar trabajo. Puedes aprender un segundo idioma, como el inglés, que abre puertas en muchísimos rubros. Puedes aprender conocimientos básicos de programación o el manejo de logística para servicios de delivery o almacenes, o técnicas de atención al cliente para locales comerciales. Aprender estas nuevas habilidades aumenta tus oportunidades de conseguir un trabajo mejor pagado, incluso sin haber terminado una carrera universitaria. Ahora pasamos al segundo nivel de cambio, el nivel comunitario. Cuando buscas salir de la pobreza de forma individual, te enfrentas a barreras que son muy difíciles de superar solo. Muchas veces, no tienes el capital para invertir, no tienes contactos, ni conoces tus derechos para reclamar lo que te corresponde. Pero la comunidad puede ser una fuente poderosa de transformación que resuelve estas limitaciones. Cuando las personas se organizan juntas, surgen oportunidades colectivas que no existirían si cada uno actúa por su cuenta. Un ejemplo claro son las cooperativas de trabajo. En una cooperativa, un grupo de personas se une para ofrecer servicios o producir bienes juntos. Todos comparten las ganancias de forma equitativa. En lugar de trabajar para un patrón que se lleva la mayor parte de los ingresos que generan con su esfuerzo. Otro ejemplo son los grupos de ahorro comunitarios. Cada miembro pone una pequeña cantidad de dinero cada mes en un fondo común. Los miembros pueden pedir préstamos de este fondo para abrir un pequeño negocio o cubrir un gasto de emergencia con intereses mucho más bajos que los de los usureros o los bancos grandes. Los microcréditos comunitarios funcionan de forma similar. Dan acceso a dinero para invertir, sin pedir los requisitos imposibles que piden las instituciones financieras tradicionales. Todas estas iniciativas permiten compartir recursos entre los miembros, crear negocios propios y reducir la dependencia del sistema tradicional que deja a muchas personas fuera de cualquier oportunidad. Además, los espacios comunitarios de información ayudan a que las personas conozcan cuáles son sus derechos laborales y cómo acceder a los beneficios sociales a los que tienen derecho, pero no saben cómo reclamar. Después de los cambios a nivel personal y comunitario, llega el tercer y más profundo nivel de cambio, el cambio estructural impulsado por las instituciones públicas. Los esfuerzos individuales y colectivos pueden ayudar a muchas personas a avanzar, pero no pueden cambiar por sí solos las reglas básicas del sistema que mantienen las barreras de la pobreza. El cambio más duradero y profundo ocurre cuando las instituciones públicas intervienen para reescribir esas reglas y crear condiciones más equitativas para todos. ¿Qué medidas se incluyen en este cambio estructural? Primero, ajustar el salario mínimo al costo real de la vida básica, para que cualquier persona que trabaje jornada completa pueda vivir dignamente, sin tener que buscar un segundo y tercer empleo para sobrevivir. Segundo, promover la formalización de todos los empleos, para que cualquier trabajador cuente con seguridad social, vacaciones pagas y fondo de retiro, sin importar qué tipo de actividad realice. Tercero, mejorar de forma sostenida la calidad de la educación pública, para que todos los niños, sin importar en qué zona nacen o qué recursos tiene su familia, tengan acceso a la formación que necesitan para competir en el mercado laboral del futuro. Cuarto, facilitar el acceso a servicios financieros formales para personas de bajos ingresos, con tasas de interés justas que no ahogan a quienes necesitan invertir para crecer. Quinto, reducir la desigualdad mediante políticas fiscales justas que hagan pagar más impuestos a quienes más ganan, para invertir ese dinero recaudado en programas sociales que ayudan a los más pobres a salir del ciclo de la pobreza. Todas estas medidas juntas crean el terreno equitativo que necesitamos como sociedad. Solo en ese terreno
el esfuerzo y el trabajo duro de las personas se verán realmente recompensados. Ahora que conocemos las causas reales de la pobreza persistente, podemos cambiar completamente la forma de ver este problema. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante culpó a las personas pobres de su situación. Decían que no salen de la pobreza porque no se esfuerzan lo suficiente, porque no quieren cambiar o porque toman malas decisiones. Pero esta visión ignora todo lo que hemos desglosado hasta aquí. La pobreza no es una consecuencia de la falta de voluntad de las personas que la sufren. Muchas personas pobres trabajan más horas al día que las personas con mayores ingresos, hacen sacrificios enormes cada día y siguen atrapadas. Es el resultado de múltiples factores estructurales que se combinan y se refuerzan entre sí. Cada uno de estos elementos forma parte de un sistema complejo que mantiene a muchas personas en un ciclo muy difícil de romper, incluso cuando ponen todo el esfuerzo del mundo. Y lo más importante que tenemos que recordar, la pobreza no es una sentencia permanente que no se puede cambiar de ninguna forma. Es un fenómeno social construido por reglas que las personas mismas crearon y por lo tanto también se puede cambiar. Si este video cambió tu forma de ver el trabajo duro, la pobreza y la desigualdad, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí seguimos desentrañando verdades incómodas que cambian tu forma de ver el mundo. Comparte este contenido con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, el conocimiento no solo informa, también libera. Nos vemos en el próximo video.